from Golf Bravo 90. I can talk to people all over the world. CQ. This is M6. Saludos amigos de la radio, este es José Candelaria, Noviembre, Papa 4 Eco Tango, y estás en un nuevo vídeo sobre el maravilloso mundo de la radioafición. Antes de comentar, como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal, que comentes, que le des like, pero sobre todo comenta, da tu opinión acerca de lo que vamos a discutir en este video, porque es muy importante, ya que me ayudas a que el algoritmo de YouTube pues recomiende este video a las demás personas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante interesante, sobre 4 antenas que todo radioaficionado puede construir, todo radioaficionado podría tenerla, especialmente aquellas personas que están comenzando dentro de este maravilloso pasatiempo. Estas antenas pues que yo he elegido en el día de hoy pues son antenas de hilo o de alambre, ya que antenas construidas en aluminio o cobre pues son un poco más difíciles de construir. Y yo quiero hablar sobre antenas que todo el mundo puede construir y que son de fácil adquisición. Además, estas antenas que vamos a tratar pues son antenas que son bastante eficientes. No voy a hablar de antenas que para mí son ineficientes. Recuerde que esta es mi opinión. Y como es mi opinión, usted está en todo su derecho de tener otra antena, ¿no? Que usted piense que sea mucho mejor que estas que vamos a discutir. Ok, fuera de este listado de 4 antenas, pues yo voy a dejar fuera pues lo que son antenas Yagi. Una porque no son de alambre, la mayoría pues son de aluminio, aunque sí se pueden construir de alambre también, pero requieren un poco de más de técnica para poder construirlas. Y voy a dejar de lado también las antenas cúbicas de más de un elemento, porque de igual forma son muy difíciles de construir, requieren más conocimiento también y además requieren mayor espacio también. Ahora, para mí, en mi opinión, las antenas Yagi son las antenas más eficientes dentro de lo que es la radioafición. Eficiente en el término que son fáciles de construir, ¿verdad? Para el radioaficionado que ya tiene un poco más de experiencia. Son muy efectivas también, ¿verdad? Debido a su direccionalidad. Además, pues no requieren espacio, pero no tanto. Aunque para mí las cúbicas son antenas que tienen mayor rendimiento, tanto en recepción, ¿verdad?, como en transmisión. Estoy hablando de cúbicas de más de un elemento. Prefiero la Yagi porque la Yagi es más fácil de construir, aparte de que también requiere menos espacio, teniendo un rendimiento muy, pero muy óptimo. Si yo pudiera tener una cúbica de 3-4 elementos en 20 metros, para mí sería lo ideal y yo la quisiera y ese es mi sueño. Pero la realidad es que debido al espacio que requiere, pues es un poco más complicado. Ahora, en el día de hoy, pues vamos a hablar sobre 4 antenas y una extra que para mí son las mejores antenas que todo radioaficionado debería tener o que puede tener y que puede construir. Dicen que en la radioafición tu antena es la parte más importante, incluso más importante que el radio. Y créeme, es verdad. Hoy te voy a mostrar 4 antenas que combinan algo que todos estamos buscando: alto rendimiento, facilidad de construcción, sobre todo que funcione verdaderamente en el aire, que tenga un excelente rendimiento. Así que si eres de esos que creen que para trabajar DX o trabajar DX se necesita gastar una gran fortuna, quédate porque al final de este video vas a querer construirlas todas. No tienes que gastar una fortuna para tener una buena antena. Con unos pedazos de alambre, con unos pedazos de cable para amarrar, es suficiente para tener una muy buena antena. Vamos a hablar de antenas probadas que han sido utilizadas por miles de radioaficionados alrededor del mundo. Todas son relativamente fáciles de fabricar, con herramientas básicas, se pueden montar con materiales accesibles y lo mejor, muchas de ellas en rendimiento de estas antenas supera incluso algunas antenas comerciales que pudieran costar cientos de dólares. Las antenas que vamos a estar hablando son el clásico dipolo, la Carolina Windom, el Fan Dipole o dipolo de abanico y la Delta Loop. Y al final te voy a mostrar un extra que seguro te va a tentar, que es la antena X-Beam. Ok, vamos a comenzar por el dipolo, la madre de todas las antenas. El dipolo de media onda, 2 pedazos de cables, un punto de alimentación en el centro y listo.
Es tan simple que a veces subestima su rendimiento. ¿Cómo se construye un dipolo? Solo se necesita medir el largo del brazo con una fórmula de dividiendo, ¿verdad? 143 entre la frecuencia en megahertz para obtener el largo total en metros. Cortar 2 hilos, conectar un balón de 1 a 1 y colgarla de donde mejor te parezca. Así que la antena dipolo para mí es la mejor antena de todas, ¿verdad? Salvo por las que te había comentado. ¿Por qué? Porque es fácil de construir. Todo el mundo puede construir un dipolo. No se requiere de sintonizadores. Claro, siempre que vayas a trabajar una sola banda, no se requiere de sintonizadores. Funciona excelentemente bien. Incluso para mí, en mi opinión, y por eso la tengo aquí, que es la antena doble bazooka, que he tenido doble bazooka, he construido doble bazooka. Y yo sé que con esto voy a tener miles de detractores, pero yo prefiero un dipolo de alambre que una doble bazooka. Me ha funcionado mejor. Usted puede tener otra experiencia. Ok, así que, aunque la doble bazooka también es un dipolo. Pros de antena dipolo. Es barata y muy eficiente. Es fácil de ajustar con solamente alargar o reducir su tamaño. Y también es muy fácil de reparar. Si la pones bien alta y despejada, es una máquina de hacer TX. El dipolo requiere altura. Bueno, todas las antenas básicamente requieren altura. Pero el dipolo, si usted quiere que el dipolo tenga un rendimiento excelente, dele altura. Algunos contras del dipolo, y que son muy pocos, es que está optimizada para una sola banda. Para mí eso no es ningún problema. Yo prefiero antenas monobanda, pero sabe que el dipolo es para una sola banda. A menos que utilices acoplador, que no lo aconsejo para nada. Usted sabe que yo soy un fiel detractor de los acopladores. Además, se necesita espacio horizontal considerable. Sabemos pues, que los dipolos pues, requieren espacio para usted poder instalarla como lo requiere básicamente toda antena. Tips, ¿verdad? Para cuando vayas a montar un dipolo o construir un dipolo, siempre corta un poquito más del hilo que vayas a utilizar. Luego ajusta poco a poco midiendo la ROE o midiendo, ¿verdad? El SWR. Es fácil, es más fácil cortar que tener que añadir luego. Ok, así que el dipolo para mí es la antena que todo radioaficionado debería tener. Sabemos que hay bandas como los 80 metros, incluso los 40 metros, que pues, son antenas excesivamente grandes y con un dipolo usted puede resolver. Ok, la segunda antena de la que te voy a hablar es la primera antena que yo construí en mi vida. La primera antena que yo tuve para la banda de radioaficionados. No estoy hablando, ¿verdad?, de CB y demás, porque yo vengo de los CB, pues utilizaba otras antenas. Es la Carolina Windom. La Carolina Windom, que sí usa un acoplador, un balloon, 4 a 1, pero con la experiencia que tuve, por experiencia de otras personas, una antena bastante eficiente. Mucho más eficiente que la GenFET y ese otro tipo de antena que yo no voy a tratar aquí porque para mí son antenas ineficientes como la G5RB. Ok, vamos ahora entonces con la Carolina Windom, que para muchos es como un dipolo, pero con esteroides. ¿Por qué con esteroides? Porque puede transmitir en más de una banda. Se alimenta de forma descentrada, o sea, esta antena pues no se alimenta en el mismo centro del dipolo, o sea, se alimenta en uno de los lados, lo que le da un patrón de radiación distinto a un dipolo normal y hay personas que lo utilizan con acopladores para, ¿verdad? Pero eso es innecesario porque la Carolina Windom con el balón que usted le coloca, pues ya usted no necesita, ¿verdad?, utilizar acoplador porque básicamente puede utilizarla en las bandas de 10, 12, 15 metros, 17 metros incluso a veces, 20 y 40. Las mejores bandas para utilizarla para mí es la banda de 10 metros, la banda de 15 metros y la banda de 20 metros y la banda de 40 metros. 15 metros es donde para mí, es donde menos resuena esta antena, pero pongámosle 10, 20 y 40, aunque obviamente se puede utilizar en 15. Y donde mayor rendimiento tiene esta antena es en la banda de 40 metros porque el largo físico de esta antena, ¿verdad? Digo, se puede hacer hasta 80 metros. La que es hasta 80 metros yo no la recomiendo porque vas a tener menos bandas utilizables con mayor ganancia. La mayor ganancia de esta antena está en donde usted la corta, que es a 40 metros. Luego hasta 20, hasta llegar hasta 10 metros. Ok, ¿cómo se construye esta antena? Es similar a un dipolo,
pero el punto de alimentación no está en el centro. Se utiliza un balón de 4-1 y un tramo de coaxial hasta el choke, y de ahí hasta el chuck. Así que es bastante fácil de construir. Por aquí yo le dejo más o menos lo que son, ¿verdad? El esquemático de cómo se construye. Esta antena se utiliza multibanda, ¿verdad? Sin necesidad de acoplador. Esa es una gran ventaja, porque el acoplador pues está en el balón, pero es bastante eficiente. Un dipolo monobanda es mucho mejor que una Carolina Windom. Pero si no quieren montar varios dipolos monobanda, pues una Carolina Windom te puede resolver bastante bien. Hice muchos DX con esta antena definitivamente. El patrón es variado. Y a veces pues el patrón de una Carolina Windom mejora también, porque el patrón de radiación es bastante bajo y es excelente para hacer DX. Es fácil también de instalar, porque simplemente usted toma los dos tramos, los pone en dos árboles o dos mástiles y ya. Contra de la Carolina Windom, se necesitan más componentes con dipolo, porque necesitas un balón de 4-1. Si no está bien montada, ¿verdad? Si no está bien instalada, también puede generar RF en el chat. O sea, vas a tener retroalimentación. Así que es bastante importante construirla con las medidas adecuadas e instalarla bastante bien. Siempre para evitar esto, pues yo recomiendo pues, que aparte del balón 4-1, que se utilice un balón 1-1 o un RF choke, ya que esto va a evitar que el coaxial se convierta también en antena y entonces tengas RF en el chat. Así que esto es bastante importante. Ok, vamos a la tercera antena de la que te voy a hablar hoy. Es la fan dipole o dipolo de abanico. El fan dipole es como tener varios dipolos, pero en uno. Básicamente desde el centro tiene el mismo punto de alimentación, salen varios hilos cortados a diferentes bandas. ¿Cómo se construye? Mido desde el punto central, dipolos paralelos como un abanico, ¿verdad? Alejados unos en los extremos. Cada par de hilos se ajusta a la banda. Así que una fan dipole son tener varios dipolos cortados a la banda que se vaya a utilizar desde un mismo punto de alimentación. Así que vas a tener varios dipolos alimentados con un solo coaxial, lo que eso es una gran ventaja. En mi experiencia con fan dipole, le hablo desde mi experiencia, son muy buenas. Ajustarlas pues es un poco, no es difícil, pero yo recomiendo que comiences ajustando desde la banda más baja. Por ejemplo, si la haces hasta 40 metros, ajusta el dipolo de 40 metros primero, luego el de 20, luego el de 15 y luego el de 10. Hay fan dipole desde 40 metros hasta 10 metros. Digo, desde 40. Hay fan dipole desde 20 hasta 10, 15 y 20. ¿Qué yo recomiendo? El fan dipole 10, 15 y 20. ¿Por qué? Porque la interacción entre el dipolo de 40 y el dipolo de 15 es bastante notable. Y a veces ajustar de 40, dado que en 15 pues hay una armónica de 40, ajustas el de 40 y se te desajusta el de 15, o ajustas el de 15 y se te desajusta el de 40. Así que mi recomendación es que el fan dipole sea desde 10 hasta 20. Los pros del fan dipole, pues tiene varias bandas sin necesidad de acoplador, lo que esto es una gran ventaja. Utilizas un solo coaxial para varias bandas. Además es bastante económica porque solamente estás utilizando el coaxial, alambre, sujetadores, aisladores y ya. Aparte pues del RF choke, que eso usted lo puede hacer. Contras. Ajustar el dipolo ajustar un dipolo pues puede afectar al otro, como le acabo de decir, especialmente en la banda de 40 y 15. Requiere más espacio y cuidado para que no se te enreden los hilos. Pero si usted la construye bastante bien, los hilos nunca se te van a enredar. Y como dije, pues ajustar el dipolo de la banda más baja primero. Ok, la próxima antena de la que te voy a hablar es el Delta Loop. Un Delta Loop funciona como un loop cuadrado, ¿verdad? Pero si haces un loop cuadrado, pues sabes que es más difícil porque necesita más sujetadores. El Delta Loop, pues con que usted sujete 2 puntos arriba y uno abajo, o al revés, 2 puntos abajo y un punto arriba, en forma de triángulo, ¿verdad? O un triángulo invertido, pues es más fácil de instalar que un loop completo, ¿verdad? De 4 lados, de una cúbica.
Ahora, pasamos a esta antena, ¿verdad? Como dije, la Delta Loop, que muchos aman por su bajo nivel de ruido. La Delta Loop es básicamente un triángulo cerrado de una onda completa. ¿Cómo se construye? Pues forma un triángulo con cable y decides alimentar, depende de cómo usted desee que la antena pues tenga su patrón de radiación, si quiere un patrón de radiación vertical o si quiere un patrón de radiación horizontal. Mi recomendación, si lo que vas a hacer es de X, aliméntala verticalmente, dado de que estas antenas pues requieren mucho espacio, bastante espacio. No es bien difícil colocarla muy alta, y cuando las antenas horizontales por lo general requiere que usted la coloque lo más alta posible. Vertical también, pero el patrón de radiación es más bajo, por lo tanto sí se necesita altura, pero no es tan crítico como la antena horizontal. Ok, si alimentas en la esquina inferior, la polarización es vertical, que es mejor para ver de X, como le acabo de decir. Si alimentas en el centro, la polarización es horizontal, que es mejor para comunicaciones locales. Los pros de la antena Delta Loop: es muy silenciosa en recepción, eso es una gran ventaja. Para mí es una gran antena, la he tenido y es excelente. Algunos las utilizan con multibanda con acoplador, pero yo no lo recomiendo. Y tiene buen rendimiento a baja altura, como le acabo de decir. A baja altura, si usted la polariza de forma vertical, vas a tener un excelente rendimiento. Contras: requiere más cable, la antena es más grande, es un largo de onda completo, así que requiere más cable y un soporte bastante alto. El ajuste es un poco más delicado que un dipolo. Además, si la Delta Loop sola, pues si necesitas un acoplador, un balloon, yo recomiendo utilizar un pedazo de coaxial de 75 ohmios de un cuarto de onda de la banda que usted la vaya a utilizar, y créeme que le funciona excelente. Le funciona excelente, incluso con ese mismo pedazo de coaxial de 75 ohmios que usted utiliza para acoplarlo, puedes acelerar el show y te funciona excelente. Así que recuerde, un Delta Loop, ¿cómo lo voy a acoplar? No utilices un balón, utiliza un coaxial de 75 ohmios de un cuarto de onda. Luego de ese pedazo, pues usted coloca el coaxial de 50 ohmios y le va a funcionar perfectamente bien. ¿Puedes utilizar un balón? No puedes utilizar, pero yo recomiendo esto. Así que es excelente para hacer de X, como le acabo de decir, una antena silenciosa y tiene muy buena recepción. Contra, como te dije, pues lo que requiere bastante altura en el centro. Ahora, estas son las 4 antenas de las que te he hablado, que usted puede construir, que son fáciles de hacer, que todo radioaficionado puede tener y que no requiere grandes habilidades técnicas. Ahora te voy a hablar de una antena de alambre, porque de esta pues solamente te he hablado de antena de alambre y seguiré hablando de antenas de alambre. Una antena de alambre que yo mismo construí luego de haber construido la Carolina Winton en mis principios en la radioafición. Y es una antena que si usted la compra también, pues es bastante económica comparada con otras antenas y que tiene gran rendimiento. Esta antena sí es más difícil de construir que las demás, requieren más detalles técnicos, pero incluso yo la construí con tubos PVC, a pesar de que las partes, ¿verdad?, los que sostienen la antena, pues deberían ser de fiberglass. Ok, y esta es la antena X-Beam, ¿verdad? Y esta antena de la que te voy a hablar ahora, que también te recomiendo, que es más difícil de construir, es direccional, a diferencia de las otras antenas que te he hablado. Es direccional porque funciona como 2 jacks de 2 elementos por cada banda. Es compacta, así que no requiere grandes espacios para colocarla. Y aunque su construcción requiere de un poco más de trabajo, puedes lograr un rendimiento parecido a una Yagi, pero con menos peso y menos espacio. ¿Ves? Así que por eso es que es una gran antena. Y si usted habla ACDX, se va a notar que posiblemente una gran mayoría de radioaficionados con lo que usted haga un DX tiene una antena X-Wing. Por eso, amigos, se merece, pero esto se merece un video entero, hablar de la X-Wing, ¿verdad? De todo lo que de todo su rendimiento y de lo buena que es esta antena.
Así que suscríbete a este canal, ¿verdad? Lo más pronto posible para que te lleguen notificaciones y así poder hablar muy pronto de la antena Xbit. Así que ahí tienes 4 antenas que puedes construir tú mismo, que funcionan muy bien, que puede ser la diferencia entre escuchar y ser escuchado. Así que dime en tus comentarios cuál de estas tú has probado, cuál que quieres, ¿verdad?, que se construya en un próximo video para así poder, ¿verdad?, mostrarte cómo se construye. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y como decimos siempre a todos los amigos de la radio, 73 y buenos de X. From Golf Bravo 90. I can talk to people all over the world. CQ, CQ, CQ. This is M6.